Muy buenas tardes. La Fundación El Samar les da la más cordial bienvenida a nuestra conferencia El Temor. Les invitamos a que allí donde están, pues oremos. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. De tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Del vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Levanta tus manos. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por las canciones de libertad. Fuimos liberados. Fui de ataduras. Somos hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 no, no. Oh, oh, oh. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor agotó el temor. Me rescataste, hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Y abriste el mar para que yo camine. Tu amor agotó el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo
Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, amado Espíritu Santo, en esta tarde, toma mi vida, Señor. Usa, oh Dios de Israel, mi vida con poder, una vez más, con autoridad, con unción, Señor, para predicarle, Señor, a estos tus hijos, Señor. Declaramos, Señor, que los aires espirituales de este lugar están sellados con la sangre de Cristo Jesús. Declaramos que la presencia sobrenatural de tu Santo Espíritu está en medio de nosotros, Señor. Declaramos, Señor, que cada uno de estos tus hijos e hijas, Señor, están selladas con la sangre de Cristo, Señor. Y declaramos que somos tus hijos que caminamos en libertad, Señor. Somos tus hijos, Señor, que caminamos en libertad y no en temor. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Eres nuestro estandarte, nuestra roca fuerte, nuestro castillo, nuestro libertador. Tú eres, Señor, nuestro buen Padre Dios. Somos tus hijos, Señor, y tú eres nuestro Padre. Tú nos amas, Señor. Solo sabemos, Señor, que somos tus hijos, Señor. Que tú eres nuestro Padre, y mi Padre me ama, yo solo sé que soy tu hijo, y mi Padre me ama, sí, Señor, tú nos amas, bendito sea, Señor. Solo sabemos que somos tus hijos, Señor, y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Bendito sea, Señor. Bendito tú eres, mi Dios y mi Rey. Santo eres tú, Padre. Es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Toma nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y habla nuestros corazones en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el objetivo de esta conferencia es que discernir todos los factores que intervienen en el conflicto del miedo y la manera como la teoterapia da respuesta a este conflicto. Recordemos la última vez que sentimos miedo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Pudimos vencerlo fácilmente? ¿Es para usted el miedo un conquistador o un conquistado? Cuando hablamos de miedo es importante reconocer el papel que juega la imaginación. Esta se convierte en un poderoso aliado. A eso se debe que la lógica falla en combatir el miedo. Muchas veces, debido a este factor imaginativo, es que el miedo se vuelve real y por eso es más difícil combatirlo. Pero ¿cómo definimos el miedo? El miedo se define como un sentimiento de inquietud causado por un peligro real o imaginario. Cuando este temor es causado por algún objeto o situación que en sí no encierra ningún peligro real para el individuo, se conoce con el nombre de fobia. Quien padece de fobia generalmente reconoce lo irracional de su temor, pero no logra disipar sus sentimientos con solo razonar. Puede tener fobia o miedo en cuanto a cualquier objeto. Quienes padecen de fobias harán lo indecible para evitar los objetos que provocan esas reacciones de temor. La intensidad del temor asociado al objeto puede ir desde un disgusto irritante hasta gran congoja y ataques de extrema ansiedad. Además del miedo irracional, quienes padecen fobias pueden mostrar síntomas físicos como dolor de espalda o de otras partes del cuerpo, náuseas, mareos y salpullidos. Áreas de motivación del miedo. Podemos considerar 3 áreas de motivación del miedo. La primera área sería el área de las carencias, por ejemplo, no tener dinero, no tener cariño, no tener comodidades, etc. La segunda área es el área de influencias,
la cultura, la estética, la psicología, la académica, etc. Y la tercera, el área de los conflictos, la ansiedad que trae el tener que tomar una decisión y correr riesgos. Eso produce una duda práctica que en el fondo acarrea miedo. ¿Cuáles son los agentes vendedores del miedo? Un dolor, una pena, una enfermedad, la sensación de soledad, la impresión de desamparo, la muerte. Otros temores comunes: acrofobia, miedo a las alturas; agarofobia, miedo a lugares públicos abiertos; algafobia, miedo al dolor; antropofobia, miedo a los hombres o a un hombre en particular; astatofobia, miedo al trueno, al relámpago, a las tormentas; claustrofobia, miedo de hallarse en un lugar cerrado; eurotofobia, miedo a ruborizarse; hidrofobia, miedo al agua; monofobia, miedo a la soledad; necrofobia, miedo a los cadáveres; nictofobia, miedo a la oscuridad; oclofobia, miedo a la muchedumbre; patofobia, miedo a las enfermedades o a una enfermedad en particular; pirofobia, miedo al fuego; tanafobia, miedo a la muerte; taxicofobia, miedo a los venenos o a ser envenenado; zoofobia, miedo a los animales o a algún animal en particular. Muchas veces las fobias es el resultado de una súbita experiencia traumática a comienzos de la vida del individuo. Entre temores más comunes está el que se tiene a los perros, que suele surgir cuando un niño es atacado por un perro y no logra sobreponerse al miedo asociado con esta experiencia. Años después del incidente puede que la persona no sea capaz de acercarse a un perro sin reaccionar con profunda ansiedad y temor. Las fobias o miedos también pueden surgir como un desplazamiento de la ansiedad. En estos casos, el objeto del temor simboliza cierta experiencia o acontecimiento que para la persona fue insoportable. El miedo extremo va ahora adjunto al objeto sustituto del temor. Las fobias también pueden producirse por influencia de los padres. El padre o la madre que tiene miedo inmenso a las tormentas eléctricas, por ejemplo, puede transmitir a sus hijos al esconderse cada vez que estos sucedan y evitar así el peligro que encierra. Otras fobias que pueden provenir de sentimientos de culpa. Una persona se siente sumamente culpable y cree merecer castigo por un acto pasado. Puede formársele el miedo al castigo que espera. Ciclo emocional del miedo o fobia. ¿Cuál es el camino que recorre un miedoso? Un primer indicador del miedo es la imprudencia. La persona muy prudente es aquella que adopta una actitud modesta de una autolimitación voluntaria. Revela un deseo de pasar inadvertido para ocultar el miedo. La persona usa la racionalización, prudencia, cautela, alarma, angustia, pánico y por último, el terror. Todo este es el ciclo emocional del miedo o fobia. Otro factor emocional de este sendero del miedo es la cautela. La persona muy cautelosa es desconfiada, asume una actitud muy centrada, su preocupación es creciente, duda y se dispone al fracaso. Es pues el cauteloso un ser cogido del miedo, aunque no en forma grave. En el camino del miedo hay otro elemento emocional que se asoma. Nos referimos a la alarma. La desconfianza se intensifica. Por ejemplo, hay temblores de piernas y manos. Y si la alarma ha tomado proporciones, el juicio pierde claridad y resulta la impresión de insuficiencia. De allí surgen expresiones como las que probablemente hemos usado. No soy capaz de hacer eso. En el ciclo emocional del miedo hay 3 evidencias más que señalan la incapacidad del individuo ante una situación: la angustia, el pánico y el terror. 3 grados en los que el miedo ya es un gigante incontrolable. La angustia, especialmente la que envuelve la ansiedad en una emoción acompañada de respuestas que amenazan el equilibrio del individuo.
La angustia es difícil de analizar porque con frecuencia es una mezcla de miedo e ira. Pero el miedo también tiene sus disfraces. Entonces vemos que los disfraces del miedo son, o fobia es difícil de entender, usa disfraces. Uno de ellos es la timidez. A la persona tímida lo que le asusta no es hacer las cosas bien, por lo tanto quedar mal ante los demás. Otra máscara del miedo son la escrupulosidad, el pesimismo y el escepticismo. Hay otra máscara del miedo menos común que son el aburrimiento, la vanidad, la hipocresía y la mentira. La hipocresía tiene muchas veces mezcla de miedo y rabia. El hipócrita vive en angustia y lo que teme es el enfrentarse a la verdad. La mejor arma del hipócrita es la mentira. Pero ¿cuáles son las armas contra el miedo? Un arma efectiva contra el miedo debe ser el de doble filo. Por un lado, debe usar la razón para analizar las máscaras y las motivaciones del miedo. Y otro filo es la imaginación, la cual debemos poner al servicio de nuestro antes de que se haga negativa y fortalezca el miedo. Hasta cierto punto, el miedo es un aliado y una defensa natural que Dios nos ha dado. También es un factor que se aprende rápidamente y se hace fuerte. Si se aprende, se puede desaprender. Dimensiones del miedo. El miedo tiene una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Veamos cuál es la dimensión vertical. La dimensión vertical hace referencia a la relación con Dios. El libro en las Escrituras, el Evangelio de San Juan nos registra en su primera carta que el perfecto amor echa fuera el temor, que el que teme es aquel que no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor es el amor de Dios. En esencia, el punto es el tener buena relación con Dios elimina nuestros miedos, especialmente los que atacan nuestra vida espiritual. Así lo dice Primera de Juan 4:18 y Proverbios 1:7. La dimensión horizontal, el miedo tiene relación con los demás. En el Evangelio de San Pablo, en Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Implica dos cosas, el respeto de unos hacia otros. Aquella máxima de Jesús que es la solución a la crisis del hombre moderno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos verdaderamente, tenemos en nuestras manos el arma más efectiva contra el miedo. Tratamiento teoterápico. En el área espiritual, el tratamiento debe iniciarse en esta área en la medida que se confíe más en Cristo. Tratamiento en el área y se eche mano al poder y la victoria que están a la disposición del Hijo de Dios. Nuestra confianza y serenidad inundarán la vida. La promesa, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que lo dice 2 de Timoteo 1:7, se convierte en realidad. La persona aprende que jamás tiene por qué andar sola. Identificar las influencias traumáticas. El consejero o líder espiritual debe llevar a la persona a entender cuáles son las experiencias traumáticas pasadas que han generado este miedo. Es necesario hablar sobre el suceso particular que generó la fobia y gradualmente llevarlo a el objeto que le produce temor, de modo que pueda vencer los sentimientos de ansiedad que están asociados con este recuerdo. Enfrentar las situaciones. El líder puede ayudar a la persona temerosa para que comprenda que la mayoría de las fobias provienen de una personalidad pasiva que reacciona en forma sumisa y temerosa en vez de hacerlo con fundamento real. Para quienes sufren de fobia o miedo, es más fácil temer una situación tensa que enfrentar la misma. La persona necesita analizar las dinámicas de su vida que lo hacen reaccionar de este modo. Conforme aprende a reaccionar las fuerzas emocionales inconscientes que han provocado sus reacciones de fobia, comenzar a ver objetivamente sus temores y a pensar de modo distinto cerca de ellos. La sanidad total se dará cuando la persona crece en su relación y dependencia de Dios. Oremos.
Espíritu Santo sea ayudándonos y el Señor sea trayendo sanidad en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quita, Señor, los agentes vendedores del miedo en nuestra vida. Aquellos, Señor, que desde nuestra temprana edad, Señor, produjo temor en nuestras vidas, se estuvo operando sanidad y medicina en ello. Padre, quita de nosotros, Señor, el dolor. Quita, Señor, de nosotros la pena, la enfermedad, la sensación de soledad, la impresión de desamparo. Quita de nosotros, Señor, todo aquello, Señor, el agente que es la muerte, Señor, quítalo. Específicamente, Señor, sánanos, Señor, de todo miedo. Que tu perfecto amor, Señor, eche fuera el temor en nuestras vidas. Yo te invito para que si tú tienes miedo, Señor, si tú tienes miedo a las alturas, si tienes miedo a los lugares públicos abiertos, miedo al dolor, si sientes miedo a los hombres o a un hombre en particular, si tienes miedo al trueno, si tienes miedo a los relámpagos, a las tormentas, si sientes miedo al hallarse en un lugar cerrado, si sientes miedo en ruborizarse, si sientes miedo al agua, si sientes miedo a la soledad, si sientes miedo a los cadáveres, si tienes miedo a la oscuridad, miedo a la muchedumbre, miedo a las enfermedades, miedo al fuego, miedo a la muerte, miedo a los venenos o a ser envenenado, si tienes miedo a los animales o a algún animal en particular, yo te pido que renuncies en el nombre de Jesús al miedo y que le digas al Señor que hoy te haga libre, porque yo te digo a ti, dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Te invito a que entres en mi corazón como mi Señor y Salvador y hagas de mí la hija que el hijo, la hija o la hija que tú quieres que yo sea, Señor. Y sáname, Señor. Opera sanidad y medicina en mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dile, Señor, y se le he transmitido y si esos miedos han sido transmitidos desde temprana edad a mi vida por mis padres, yo te pido que los perdones, Señor, y te pido que tomes nuestras vidas, Señor, y operes sanidad y medicina desde el momento en que ocurrió ese suceso, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu traiga esa sanidad a nuestra vida. Tu palabra dice aquí que Dios traeré sanidad y medicina y los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Señor, te necesitamos, Padrecito amado. Necesitamos de tu amor, necesitamos de tu poder, necesitamos de ti. Señor, es en el nombre de Jesús que te hemos orado con acción de gracias. Amén. Yo les invito ahora a que si esta conferencia ha sido de bendición para sus vidas, usted le dé like y comparta con otros. Que Dios les bendiga.